primero es la universalidad. ¿Y a qué se refiere? Es que todos y cada uno de los pacientes que ingresan al consultorio odontológico deben ser manipulados como si estuvieran potencialmente contaminados con microorganismos productores de enfermedades. Ya sea que un paciente lo sepa o no lo sepa, todos los pacientes tienen que ser tratados por igual con un paciente de alto riesgo de contagio. La Organización Mundial de la Salud determina 3 principios básicos de la bioseguridad. El primero es la universalidad. ¿Y a qué se refiere? Es que todos y cada uno de los pacientes que ingresan al consultorio odontológico deben ser manipulados como si estuvieran potencialmente contaminados con microorganismos productores de enfermedades. Ya sea que un paciente lo sepa o no lo sepa, todos los pacientes tienen que ser tratados por igual como un paciente de alto riesgo de contagio. Por lo tanto, todo instrumental o material que esté en contacto con pacientes siempre debe considerarse contaminado. ¿Por qué? Porque no todas las enfermedades infectocontagiosas pueden ser identificadas al comienzo de una consulta. Incluso si yo le indico a mi paciente que se realice exámenes de laboratorio, por ejemplo, yo le puedo indicar que sea un examen de VIH, pero el VIH tiene un periodo de ventana donde incluso puede darme un falso negativo, y a lo mejor es un paciente de VIH positivo, pero en el momento que se hizo la prueba estaba en un periodo de ventana que me puede haber generado un falso negativo. Por tal razón, o supongamos un paciente que a lo mejor no le he realizado ninguna prueba de COVID, pero es un paciente completamente sintomático y a lo mejor es un paciente COVID positivo y no lo sabe. Entonces, este principio aplica para todo. Todos los pacientes tienen que ser tratados como si fuesen infectocontagiosos. El segundo principio que plantea la Organización Mundial de la Salud es el uso de barreras, que estas barreras son todos esos implementos que van a evitar o van a comportarse como un obstáculo para que estemos en contacto directo con esos fluidos contaminados o sustancias peligrosas, que es todo lo que son los guantes, las batas, lentes, caretas, que vamos a hablar un poquito más de eso. Y el tercer principio es la eliminación o el manejo de los desechos tóxicos, que sabemos que todo lo que son muestras biológicas o desechos tóxicos pues deben ser eliminados de una manera que no ponga en riesgo ni al operador ni a la comunidad. Todo lo que es materiales cortopunzantes pues deben colocarse en contenedores especiales, y para esto debe ser desechado en bolsas plásticas de colores específicos. Por supuesto, esto varía de acuerdo a cada norma local, pero sí lo que tenemos que velar es que al momento de realizar el desecho de materiales tóxicos, pues hacerlo de una manera que no se ponga en peligro, sobre todo las personas que son encargadas del manejo de estos desechos. Ahora, ¿qué es muy importante desde el punto de vista de bioseguridad? Es la clasificación de los instrumentos que utilizamos, porque no todos los instrumentos pudieran tener el mismo riesgo o la misma cantidad de contaminación. Y por eso los vamos a dividir en críticos, semicríticos, no críticos e instrumental desechable, que es de uso único. Cuando yo me refiero a un instrumental crítico, es ese instrumental que yo utilizo para penetrar en tejidos blandos o huesos, como puede ser un forceps, como puede ser un cincel de hueso, o sea que son instrumentos que tienen una invasión directa. Y evidentemente deben ser esterilizados después de cada uso. También tenemos los instrumentos semicríticos, que pudiéramos decir que no penetran en los tejidos blandos o en el hueso, pero sí tienen contacto con los tejidos bucales y evidentemente con saliva. Estos dispositivos deben también esterilizarse después de cada uso, como por ejemplo son los espejos intrabucales, como el que vemos en la fotografía. Para estos instrumentos semicríticos, si la esterilización no es factible porque es un instrumento que puede ser dañado si lo someto al calor, pues tiene que recibir como mínimo una desinfección de alto nivel, que ya vamos a hablar de ese tipo de desinfecciones. Y otro tipo de instrumentos que pudiéramos considerar no críticos son esos instrumentos que solo entran en contacto con piel directa, como puede ser el sillón de atención odontológica. Estas superficies tienen un riesgo relativamente bajo de transmitir infecciones, pero igualmente entre paciente y paciente debemos reacondicionarlos con un nivel de desinfección intermedio o bajo, ya sea mediante el uso de algún detergente, lavado con alguna solución que me brinde algún nivel de desinfección. Y los instrumentos desechables o de uso único, tal como su nombre lo dice, pues son instrumentos como una hoja de bisturí que la voy a utilizar e inmediatamente debo desecharla.
Conocer el rango de contaminación de cada instrumental es importante porque eso me va a permitir realizar una adecuada esterilización de cada uno. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esterilización? Pues esterilización es lo que debemos, lo ideal, lo que ojalá pudiéramos lograr con todas y cada una de las cosas que utilizamos, porque la esterilización es el proceso en el cual yo puedo hacer una destrucción total e irreversible de los microorganismos y las esporas. Generalmente lo más difícil de eliminar son las esporas, pero por medio de la esterilización podemos lograr esa destrucción total e irreversible. Ahí es cuando decimos que algo está completamente estéril porque no tengo ningún tipo de microorganismo en ese instrumento. ¿Cómo podemos lograr esa esterilización? Podemos lograrla por medio del autoclave, lo que conocemos como el calor húmedo, en la cual sometemos a vapor saturado a altas temperaturas el instrumental para lograr ese punto de esterilización